Bueno, muy buenos días, profesora Andrea Alarcón. El día de hoy pues vamos a realizar la actividad número 6, el poder constituyente, debates de la Colombia contemporánea. En esta descripción de la actividad nos están solicitando pues como tal responder los temas que son contribuyentes a el título que es la actividad número 6, debates de la Colombia contemporánea, donde hay pues algunas preguntas. Inicialmente pues cuando surgieron los tribunales constitucionales, qué tribunales constitucionales hay en Europa, qué tribunales constitucionales hay en América Latina y qué tribunales constitucionales han existido en Colombia, y la última que es la Corte Constitucional. También nos indica pues que lo anterior es con el ánimo de responder a la siguiente pregunta orientada: ¿qué son los tribunales constitucionales y cuál es su historia? Bueno, entonces pues tenemos cuál es el poder constituyente, donde están pues debates de la Colombia contemporánea. ¿Qué son los tribunales constitucionales? Pues acá damos a conocer que son órganos independientes encargados de interpretar y garantizar la supremacía de la Constitución. Su función principal es velar porque las leyes y actos del poder público no contradigan la Constitución. ¿Cuándo surgieron los tribunales constitucionales? Surgieron en el primer tribunal constitucional, fue el de Australia en 1920, bajo la influencia de jurista Hans Kelsen. Tribunales constitucionales en Europa, algunos ejemplos es pues hasta Alemania, nos damos a conocer el Tribunal Constitucional Federal. También tenemos España, Tribunal Constitucional de Italia, Corte Constitucional Francia, el Consejo Constitucional. En Colombia pues han existido diferentes tribunales y cortes que han jugado un papel importante en la defensa de la Constitución y el control constitucional. Pues a continuación hay algunos. Inicialmente está la Corte Suprema de Justicia, la cual pues es del 1910, del 1991, luego de que la reforma constitucional de 1910, la, eh, la Corte Suprema de Justicia se convirtió en un juez constitucional y se le otorgó la facultad de decidir sobre las demandas y constitucionalidad presentadas por ciudadanos contra leyes y decretos. Aunque inicialmente no parecía conveniencia de su papel, la Corte Suprema jugó un papel importante en la defensa de la Constitución. También tenemos como tal la Sala de Negocios Constitucionales de 1956, de 1958, durante el gobierno Gustavo Rojas Pinilla. Se creó pues una sala de negocios constitucionales dentro de la Corte Suprema, que se encargó del control constitucional hasta la transición al gobierno civil de 1958. También podemos tener la constitucionalidad de la Corte Suprema de 1968, en donde la reforma constitucional de 1968 se creó la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que se encargaría de proyectar las sentencias de constitucionalidad para la decisión de la Sala Plena de la Corte. También podemos tener la Corte Constitucional de Colombia de 1991. Fue creada como resultado de la Asamblea Constituyente y es el máximo órgano del control constitucional en el país. Se encarga de decir sobre las demandas y juega un papel fundamental en la defensa de la Constitución y los derechos humanos. Tribunales constitucionales en América Latina, pues estos son algunos ejemplos. Tenemos a Colombia, que es la Corte Constitucional.
tenemos a Chile, que es el Tribunal Constitucional, Perú, que es el Tribunal Constitucional de Ecuador y Guatemala. Esos son algunos tribunales en Colombia y su historia. Entonces, esta es la historia. Esta es la historia de las cortes que hay en Colombia. Tenemos la historia de 1910, el Consejo de Estado con funciones limitadas, 1957, que es la Corte Suprema de Control Constitucional, y 1991 se crea la Corte Constitucional con la Constitución de 1991. También tenemos en el 1811 Supremo Tribunal de Justicia, que se crea encargado de administrar la justicia independiente del Congreso. 1821 la Alta Corte de Justicia, donde la Constitución de la República de Colombia garantiza la administración de justicia por una Alta Corte de Justicia, Corte de Apelación y demás tribunales. 1932 Corte Suprema de Justicia Nueva Granada se otorga por una Corte Suprema de Justicia con sede en Bogotá, tribunales de distrito judicial y juzgados establecidos por la ley. 1986 tenemos la justicia de la Corte Constitucional Política, crea la Corte Suprema, máximo tribunal judicial de carácter nacional. También tenemos en 1910, que es lo que estamos explicando hace un momento, que son las funciones, donde la Corte Suprema de Justicia recibe la facultad de decir sobre demandas ciudadanas en contra de las leyes y decretos acusados de inconstitucionalidad. 1924, división de 3 salas, la Corte se divide en 3 salas: sala casación, sala de casación civil, de asuntos criminales y la sala de negocios. 1964, sala civil, penal y laboral, se crean las salas y casación civil. 1968 se crea la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 1991 creación de la Corte Constitucional Política. 1991 que asume el control de la constitucionalidad. En el 2016 tenemos la ley de concesión laboral, se crean salas la casación laboral. En 2018, sala y primera instancia, se crea la sala especial de la instrucción y la sala especial de primera instancia. 2023 tenemos la jurisdicción agraria y rural, se crea la jurisdicción agraria y rural para resolver litigios relacionados con la sentencia de tierra. ¿Qué es la Corte Constitucional? Pues es un órgano autónomo creado en 1991, encargado de revisar leyes frente a la Constitución, proteger derechos fundamentales, decidir sobre tutelas y emitir jurisprudencia. Funciones claves de los tribunales. Primero, pues controlar la constitucionalidad de leyes, resolver conflictos entre poderes, defender derechos humanos, proteger la democracia y el Estado de Derecho. La importancia en la Colombia contemporánea, pues ha protegido derechos humanos, equidad de género, medio ambiente y revisado reformas, es un pilar de Estado social de derecho colombiano. La conclusión. Bueno, pues esta es la pregunta donde nos indican qué son los tribunales constitucionales y cuál es su historia. Los tribunales constitucionales se garantizan en la Constitución en Colombia. El 1900 de la Corte Constitucional refleja la evolución democrática de 1991. También pues los tribunales son órganos especiales encargados de juzgar
las leyes y garantizar la supremacía de la Constitución, cuando el jurista Auguste Cohan defendió la idea de una jurisdicción de constitucionalidad. También tenemos acá los orígenes, donde está el Tribunal Constitucional de Australia, perdón, de Austria, creado en 1920, fue el primero de su tipo y se convirtió en el modelo para otros países europeos. Colombia adelantó a Europa en 1910, cuando la Corte Suprema de Justicia se convirtió en el juez constitucional mediante la reforma constitucional del acto legislativo del 03, permitiendo que cualquier ciudadano presentara demandas contra leyes y decretos. La evolución en Colombia pues está inicialmente en la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente no parecía convencida de su papel como juez constitucional y encontró razones jurídicas para evadir su competencia en asuntos de alta tensión política. En la década de 1950 pues surgieron algunas críticas al modelo local y se propuso la creación de un tribunal especializado similar al modelo europeo. En 1991 se creó la Corte Constitucional de Colombia, un tribunal con matices locales que finalmente hizo realidad la aspiración de juristas y sectores políticos. También tenemos los modelos tribunales de constituciones, modelo europeo, inspirado en el Tribunal de la Constitución de Austria, se expandió por Europa y otros países después de la Segunda Guerra Mundial. Modelo estadounidense basado en el judicial se remonta a principios, ha influido la creación de un tribunal constitucional en otros países. También es importante tener en cuenta que los tribunales constitucionales juegan un papel crucial en la protección de los derechos humanos y la democracia, garantizando así que las leyes y acciones del gobierno se adjunten a la Constitución.